Tengo ya una persona conectada, pero no sé si... Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Ya empezamos a conectarnos para nuestra transmisión del día de hoy. Invitada. Habíamos quedado pendiente de hacer una segunda parte y pues hoy se llegó la noche de la segunda parte. Dios les bendiga a todos los que se han ido conectando, los que se van a conectar. Les damos la bienvenida a este programa. Hoy, hoy tenemos un tema muy especial, un tema particular. Espero sea bendición para todos. Ay, se me cayó otra vez la transmisión. Me fue la invitada. ¿Qué pasó? Pero ella está todavía ahí en la sala, entonces mientras se conecta. Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder tenerlos de nuevo en este programa Experiencias con Dios. Esperamos sea bendición para cada una de sus vidas. Y pues vamos a esperar unos minuticos mientras nuestra invitada se vuelve a conectar para empezar con el tema de esta noche. Le damos la bienvenida a los que se van conectando. Por ahí tengo al hermano Joel, al hermano Abner González. No me salen más nombres, ahí no logro reconocer a los otros, pero igual le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Y a mi invitada, que ya puede entrar de nuevo a la sala para aceptarla, para que podamos iniciar con la transmisión de la noche de hoy. Todavía, como ven, no estoy en mi oficina para grabar, estoy en otro lugar, pero hoy es un lugar nuevo y siempre es bueno como cambiar, como renovarnos un poquito. Entonces, vamos a darle ya inicio a la transmisión, al tema de hoy. Estamos pendientes solamente de nuestra invitada y ya empezamos con el tema de hoy. Como muchos pudieron ver, estuvimos pasando un video para hacer un poquito de énfasis en el tema de esta noche y en el programa. Los programas los estamos haciendo los días miércoles de 8 a 9 de la noche o de pronto un poquito corridos de horarios. Y tenemos una sorpresa para ya ahorita con la ayuda de Dios la otra semana y vamos a tener un nuevo segmento del programa, pero va a ser los días viernes. Bueno, que puedan estar pendientes de las transmisiones para que se puedan enterar de qué se trata. No les voy a decir hoy, sino que vamos a estar pendientes de las transmisiones para saber de qué se trata, pero va a ser de bendición para todos. Ese es el objetivo. Listo. Entonces, para que no se pierdan las transmisiones también de los días viernes, va a ser un espacio muy diferente a lo que estamos haciendo los miércoles de experiencias con Dios, pero igual va a ser un espacio para bendición de nuestra vida espiritual. Creo que por aquí ya tenía en sala de nuevo a mi invitada, le estoy aceptando y ya vamos a iniciar con la transmisión con el tema, el desarrollo del tema de la noche de hoy. Ya por fin, ya la tengo otra vez aquí en línea. Baja un poquito la cámara o sube un poquito tú para verte. Dios. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén, bien, gracias a Dios Tiempo sin verte. por eso. Es Hace una bendición, 15 días, es una bendición tenerte de nuevo por aquí. igualmente, de verdad que muy agradecida con Dios primeramente y con usted por volverme a tener en cuenta.
Y saludo a todos los que están conectados, a los que se han ido conectando poco a poco. Y espero que este programa sea de mucha bendición para su vida y espero que para la mía sea de gran bendición también. Amén. Yo estoy a la expectativa también, que sea bendición para la mía. Le invitamos a todos los que están conectados que compartan la transmisión con un amigo, con un hermano, con un conocido. El tema de esta noche es un tema especial, una promesa extraordinaria. Entonces, si quieres, si tienes una promesa de parte de Dios, si estás esperando respuesta de algo, si simplemente te interesa el tema, quédate y comparte la transmisión de esta noche. Les presento de nuevo entonces a mi invitada especial, Sandra Yureni Silva. ¿Cómo estás? Bien. Es un gusto, es un gusto tenerte. El- El tema de esta noche que tenemos es una promesa extraordinaria. Este tema lo pusimos como segunda parte al tema que estuvimos tratando hace poco, donde nos contaste parte de tu testimonio. Hoy lo ah, quisimos poner de esta manera porque queremos hablar y enfocarnos en esa parte de la fe que no hablamos en nuestra última transmisión. Amén. Y cuando hablamos entonces de una promesa extraordinaria, a qué está haciendo referencia? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues yo creo que una experiencia extraordinaria, Una promesa extraordinaria. perdón, una promesa extraordinaria. Cuando hablamos de lo extraordinario, podemos decir que se sale del contexto humano totalmente. Perdón, se mueve esto. No te preocupes que estamos en vivo, esto suele pasar. Se tiene nervios. Em, Es una promesa extraordinaria, es que se sale totalmente de lo humano. Amén. Eh, y las cosas de Dios son así, no caben en la mente humana. O sea, algo extraordinario es algo que no ocurre siempre, Amén. algo que se sale del contexto humano y algo que lo lleva a vivir a uno más allá de la fe, Algo que no es común, algo que no es común. O sea, algo que es diferente. exactamente, algo que es como para pocas personas, porque es algo que no se ve mucho, pero nos lleva a vivir totalmente más allá de la fe. Mira que esas palabras que usaste para definir lo extraordinario me gustaron mucho, porque es algo que es fuera de lo común, es algo que es diferente, es algo que no está en la misma, digamos, sintonía, el mismo pensamiento en la perspectiva humana. Entonces podríamos decir que es algo especial. Entonces no Eso, es una promesa, y cuando se trata de una promesa, entonces podemos decir que no es una promesa cualquiera, no sino es que es una una promesa diferente, especial, sobrenatural, y que no es para extraordinaria, que sale de lo común. exactamente y que tampoco no es para cualquiera. No es para cualquiera. No es para cualquiera. No es para cualquiera porque suena muy bonito, suena hermoso. De pronto los que están ahí conectados estarán diciendo, quiero una promesa extraordinaria. Sí, Siento creo que haga Dios algo extraordinario, pero lo que vamos a ver en este programa es que suena muy bonito y lo es, pero o sea, lo que uno tiene que pasar va extraordinario también. Es sí. más allá de vivir por fe. Y si vivir por fe es complicado, es difícil, imagínense uno vivir más allá de la fe. Sí. Entonces Si es vamos a hablar, sí, difícil, pero si destacamos que es algo extraordinario, si destacamos que es algo por encima de lo común, si destacamos que es algo especial, no es para cualquier persona, uno. Y dos, también requiere una exigencia mayor, porque es una bendición mayor, porque
por decirlo de cierta manera, es algo especial, entonces tiene que ser para personas que estén dispuestas a dar un poquito más de lo normal. Es algo que requiere un esfuerzo, un sacrificio, lo vamos a ver a través de su palabra y algo que me llamaba la atención en estudiando o meditando un poco es que hay sacrificios hasta de sentimientos. Tenemos que sacrificar hasta nuestros sentimientos. O Sí, sea, Dios va a tocar hasta nuestros sentimientos, hasta allá lo la más parte más profundo, sensible. la parte que usted se guardó más, la parte que usted no quiso que Dios la tocara. Si Dios la tiene para algo extraordinario, Dios la va a tocar. Porque Ya ese, te escucho, te escucho. me hizo olvidar con, con ese. Ah, te decía que es que esa partecita que decís es muy cierta. Cuando el Señor quiere hacer algo extraordinario con alguien, toca la parte, las fibras más sensibles del corazón, esa parte que nosotros guardamos, esa parte que nosotros procuramos que no tocara, que no dañara o que simplemente no pensamos que fuese importante para que el Señor trabajara en ella, es la que precisamente el Señor usa para, para trabajar en nosotros. Y con esto en mente viene a mi mente el ejemplo bíblico de Abraham, que era lo que Abraham más preciaba, lo que él más anhelaba era tener un hijo. Y el Señor le da esa promesa. Pero vemos que después, con esa promesa, con eso que él más amaba, con eso que él más procuraba, por lo que más había esperado, por eso fue la que el Señor lo trató para llevarlo al punto que quería. Sí, se habla del hombre de la fe, pero detrás de ese hombre de la fe estaba todo lo que vamos a hablar hoy. Y está el Señor diciéndole, entrégueme lo que más amas, porque aquí no hay, como le dijera yo, aquí no hay como que solo es como que mi intimidad y yo sola, no, para Dios no hay eso. O sea, Dios está en En todas las todas. áreas. Exactamente, no hay un área que usted diga esta área es solo mía y solo me compete a mí. No, y el Señor quiere que hoy entreguemos esa área en las manos de Él. A usted que le ha hablado de algo extraordinario, suelte en las manos de Dios. A usted que Dios le ha hecho esa promesa, entréguele esos sentimientos, entréguele ese dolor, entréguele. Dios no quiere que le entreguemos hasta lo que más amamos y eso que de pronto hemos guardado ahí y que le hemos dicho, esto no lo toque, por favor, Señor, con esto no, eso lo quiere tocar el Señor y va a ser para bendición y va a ser para cumplir esa promesa. Pero el Señor quiere que nosotros hoy le entreguemos eso que nosotros más amamos. Amén. Bueno, entonces entremos en el tema. Esa promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿de qué se trataba? La promesa que Dios le hizo a Abraham, que Dios le iba a dar un pueblo, una nación, iba a ser el padre de naciones. Amén. Ese ¿Y era cuál era el un inconveniente pacto, mayor? tenía que haber algo, o sea, lo que yo le digo, para Dios moverse, tiene que haber una circunstancia que uno dice humanamente no se puede. No se puede. En Exactamente. eso Y consiste lo como lo, extraordinario. exacto, y como lo decíamos en la anterior, eh, Dios para moverse tiene que ser en algo que uno humanamente no No pueda. puede. Y por eso yo creo que Dios pone esos obstáculos para Él mismo romperlos. Porque Él tiene que romper eso. Entonces, eh, podemos decir de pronto, bueno, Dios me hizo una promesa, pero mire mi condición en la que estoy. Parece que no se puede porque de pronto no he llegado a un
nivel espiritual, o siento que no puedo avanzar, o no sé cuál sea eso que de pronto usted está viendo, grande, enorme, que no se puede, pero eso Dios lo va a romper también para cumplir su propósito. Y en este caso de Abraham, era que su esposa era estéril. Sí, Volvemos a tocar a Abraham. Eh, volvemos. exacto. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe porque incluso Abraham es el padre de la fe. Eh, entonces, Dios puso este obstáculo, pero Dios mismo lo iba a romper, porque Él era el que tenía que moverse, y vuelvo y repito, para Dios moverse en lo extraordinario, para Dios obrar, tiene que ser con algo que humanamente nosotros no vemos por ningún lado, No. y hay que glorificarse. Entonces vos me estás diciendo que para Dios glorificarse en lo extraordinario necesita una persona que esté dispuesta, necesita un inconveniente, algo que sea imposible, necesita la fe de esa persona en la que él quiere desarrollar el propósito para poder hacer todo lo que quiere hacer. Ese es el Y, escenario para que una promesa extraordinaria se cumpla. y que esa fe va a venir a través de eso que se dificulta. Exactamente. Complicado. Complicado porque lo que el Señor le estaba prometiendo a Abraham era algo humanamente imposible. Nadie podía hacer nada. Él tenía, era un hombre rico, dice la palabra, pero nadie podía hacer nada para que ella, que era su esposa Sara, pudiera concebir. Pero el Señor le hace esa promesa en medio de algo que no se veía viable, en medio de algo que no había manera de darse. Ahí por eso hablamos de una promesa extraordinaria. El Señor lo está llevando a que sobrepase el entendimiento humano y confíe en un Dios que él había escuchado, él había conocido, el Señor se le había manifestado, pero le está diciendo que confíe por completo, simplemente camine creyendo en eso que él le estaba diciendo. Y mira que eso podemos leer toda esta promesa de Dios a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, pero me llama mucho la atención que terminando el Señor de decirle todas estas cosas, hay un versículo que dice, le creyó, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él no veía nada, su mujer ya era vieja, pero él creyó a la promesa que el Señor le hizo. Y yo creo que ahí es donde se emprende el camino al cumplimiento de esa promesa extraordinaria. El hecho que él haya creído, aun cuando no haya visto, no estaba viendo nada, pero él creyó a eso. Claro, porque es que el propósito está. El propósito para la hermana Diana está. Ya Dios lo planeó, ya Dios lo formó, incluso antes de estar en el vientre de su madre, ya Dios lo había planeado, ya sabía con qué propósito venía usted a este mundo, pero ya depende de nosotros si nosotros llevamos a cabo ese propósito. Ya no depende de Dios porque el plan de Dios está, pero depende de usted y de mí si a través de la fe dejamos que ese propósito se cumpla. Bien, entonces es un reto de fe, no es un reto de esfuerzo, sacrificio, de lo que usted pueda hacer. Es fe lo que el Señor quiere, confianza en Él. Exactamente. Tanto. Entonces vemos que antes de llegar a ese momento, porque este tema tiene mucho que hablar, pero ahí quiero hacer un punto, porque el Señor le da la promesa, pero la promesa no se cumple instantáneamente, sino que Él paga un precio para el cumplimiento de esta promesa, que fue la espera de muchos años, muchos años. Amén. Y yo leí, cuando estudiaba esto, pensaba y decía, o sea, fue una cosa tras otra. Cuando hablamos del cumplimiento de una promesa extraordinaria, estamos hablando del cumplimiento del propósito de Dios. Y vemos que, y a veces pensamos que pasamos por procesos y de pronto pasamos un proceso muy difícil y ya es el final. No, todavía vienen otros. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere glorificarse en cada etapa, en cada uno de esos. La primera forma en que el Señor lo hizo fue dándole la promesa, pero se llegó el día en que nació la promesa, que el día que fue que nació Isaac. Y se pudiera pensar, ya es el fin, hasta aquí, ya ahora sí todo va a salir bien. Pero no, vemos que aun cuando había nacido la promesa, aun cuando ellos ya la palpaban,
vienen otros acontecimientos, que siguen pasando cosas. Y yo creo que esto va muy de la mano cuando el Señor nos hace promesas a nosotros. Nosotros pensamos que cuando empezamos a ver el cumplimiento, cuando se dan esos primeros pasos, decimos, bueno, este es el momento, ya este es el fin, ya lo vi todo. Pero cuando vienen situaciones y vienen cosas que no como que no compaginan o no se alinean a eso, creo que ahí es cuando se complica la situación. Y yo creo que ahí es cuando empieza el padecimiento. Y por eso vos decías al principio, me gustó mucho cuando decías, el Señor quiere que entreguemos eso que más hemos guardado, esa parte de nosotros, esos sentimientos. Y sí, Él ciertamente entiende la carga, nuestra carga emocional en el proceso, en el camino, pero también a veces la permite porque es que quiere trabajar en nosotros. Entonces, me llama mucho la atención que él pasó, Abraham y Sara pasaron un primer proceso en la espera que llegara la promesa. Pero cuando llega la promesa, sigue, el proceso sigue. Y de ese proceso vamos a estar hablando hoy, Amén. ¿Sabe qué de me ese siguiente impresiona? proceso. En Abraham, Abraham lo creyó y ya. Para Abraham fue fácil creerlo y ya. Pero a veces para las personas que están alrededor Sí, no la creen, no la creen. Y más cuando es la familia. Y sí. eso va a ayudar a afectarnos a veces a nosotros. Si nosotros no estamos firmes en la fe, firmes en lo que Dios nos prometió, eso va a llevar a que eso a que esa promesa, nosotros dudemos de esa promesa, porque eso aconteció. Sara no creyó y Sara, o quizás Dios no le había dicho a Sara en esos momentos, o bueno, no me acuerdo en estos momentos, pero Sara dijo, pues para que esto suceda, toca buscar a Agar, toca, sí, entonces a veces Sí, ayudar. queremos ayudarle a Dios cuando ese no es el plan, o sea, lo que decíamos, tiene que ser algo sobrenatural. Dios obra sobre lo sobrenatural, ¿cierto? Pero nosotros queremos ayudarle con lo natural y ahí no encaja ninguna ayuda natural. Cuando nosotros metemos nuestra ayuda o queremos decirle a Dios, Dios mío, así no, hazlo de esta otra manera, simplemente empeoramos el propósito de Dios. Y Y eso tiene se y, alarga el y proceso. exactamente, y aparte de la consecuencia de la alargación, de sí, de lo extenso que sea el proceso, tiene consecuencias, tiene otras consecuencias. Y, y esas consecuencias van a llevar de pronto a debilitarnos la fe. O sea que vos estás afirmando que muchas de esas promesas, el Señor ha hecho a muchas personas promesas extraordinarias, no llegan al cumplimiento porque el entorno afectó demasiado a quien portaba la promesa. Mm, sí, pero es cuando de pronto yo pongo más cuidado o escucho más a mi entorno que a Dios. Por eso digo que es una firmeza en la fe. Es, Dios me prometió esto y aunque yo vea Lo va a todo hacer. lo contrario y aunque yo oiga todo lo contrario y aunque mi familia diga, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo? Pero usted no puede, pero usted no tiene capacidades, pero si yo veía que de pronto las capacidades eh, son más con este hijo, sí, porque hablemoslo de familia, ¿sí? De pronto somos menospreciados y de pronto Amén. tienen en cuenta más al otro hijo. Y si nosotros dejamos, si es usted la de eso que Dios va a obrar o que Dios le prometió a usted extraordinario y usted se pone la atención en lo que dice su papá, en lo que dice su mamá, eso le va a afectar a usted. Y a usted que está viendo, si de pronto es su caso, vea y oiga más a Dios que incluso a los de su familia.
porque si no, esa promesa va a ser estropeada y su fe va a ser estropeada. Quizás Dios la cumpla, ¿sí? En su misericordia, pues la va a cumplir, pero como decimos, el proceso se va a demorar más y si Dios nos prometió algo, veamos a Dios y creámosle a Dios y no creamos a todo lo contrario, que veamos, porque es que eso es lo tremendo, que nosotros nos guiamos más por la vista, ¿cierto? Que, o sea, Somos humanos. decimos, pero es que ¿cómo vamos a hacer si es que no estoy viendo nada, si Dios me prometió y veo todo lo contrario? Es que la fe es, no es ver, Precisamente eso. es saber qué va a suceder sin que yo esté viendo. Entonces, venza ese obstáculo y vea a Dios y vea el propósito que Dios le prometió a usted y no importa sea como sea o quizás para su papá o su mamá no era el elegido para llevar a cabo ese plan, pero para Dios sí, y fue Dios el que puso ese plan y ese propósito y eso pasa por encima de papá y mamá, pasa por encima del líder de la iglesia, pasa por encima de todo. Amén. Cuando hablas de firmeza en la promesa de Dios, viene a mi mente el pasaje donde el Señor le pide a Abraham, cuando ya ha nacido su hijo, que se lo entregue en un holocausto, que se lo entregue como ofrenda. Viene a mi mente eso porque era lo que él más quería, era lo que él más amaba. El Señor le lo promete y se lo da, pero cuando se lo da ahora le dice que se lo devuelva, que se lo entregue. Y Abraham se encuentra en un punto donde dice, pero en la Biblia no registra que él le haya hecho reclamo al Señor, pero es que él era humano como nosotros. Y es donde el Señor, o sea, lo que pudo haber pensado Abraham fue, pero me lo prometió, me lo dio y ahora me lo quita. Pero aún así él caminó en firmeza y en obediencia. Yo creo que si el Señor nos dijera a nosotros que le entreguemos eso que nos prometió, que nos dio y ahora lo pide de vuelta, nosotros como humanos renegamos, hablamos, decimos, nos quejamos, le hacemos pataleta al Señor. Pero vemos que la actitud de Abraham en este caso fue de firmeza. Y dice que obedeció y tomó a su hijo y caminó, accionó en obediencia a lo que el Señor le estaba pidiendo. Qué importante es porque a pesar de todo el sentimiento que él pudo haber sentido por, hombre, o sea, voy a perder a mi hijo, voy a tener que verlo morir, ya no lo voy a poder abrazar más. Pero no, era como, yo pienso que dentro de él era como un conflicto de emociones. Por un lado, la parte humana, que es todo lo que estoy diciendo, la tristeza, la confusión, el desasosiego, pero por el otro lado estaba el decir, la confianza. Si él me lo pide, él va a hacer algo. Si él lo prometió, puede que después del sacrificio lo devuelva a la vida. Entonces, vemos que en esta batalla, en este conflicto interno, esta primera escena, la gana la determinación, la obediencia, la firmeza que tuvo Abraham en permanecer en lo que el Señor le estaba pidiendo. Amén. Es, yo siempre uso una palabra y es ver que Dios es soberano. Y muchos Sí. no entendemos la soberanía de Dios. Muchos decimos, sí, yo creo que Dios es soberano, pero no sabemos el peso de esa palabra. Y Él sabe lo que hace, sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Entonces ahí sí, como que, o sea, yo creo que en Dios lo que quería con Abraham eh, y que quiere con nosotros es que o sea, tengamos un corazón rendido totalmente a Él. Y para eso, eh, quizás este muchacho, imagínense que, ¿cómo es un abuelo con sus hijos, con sus nietos? Es la adoración, es decir,
mi nieto hace lo que quiera porque es que es mi nieto, todo lo que no le permitía a mi hijo. Era el hijo de Abraham, pero lo tuvo en la vejez. Sí, Entonces era lo que más amaba y quizás eso le estaba robando un poco o en ese momento de pronto no, pero Dios dijo, voy a probarlo a ver si él me ama más a mí que a su hijo o ama más a su hijo que a mí. sí, Y entonces esto era para ver qué había en el corazón de él, qué hay en el corazón suyo, qué está guardando usted en su corazón, cuál es de pronto ese ídolo que Dios quiere derribar para que esa promesa sea cumplida. amén. Porque aunque no adoramos imágenes, tenemos a veces muchos ídolos en nuestro corazón. Y a veces el guardar eso ahí, el, el guardar esta partecita aquí, lo que quiero que Dios no toque porque me va a doler o porque siento que Dios no debe meterse en eso puede ser causa de un ídolo y Dios Amén. tiene que derribarlo. Entonces esto era lo que, pues pienso yo, que, que se estaba dando en Abraham, pero Dios sabía qué había en el corazón de él, pero necesitaba que esto quedara escrito Para, y para nosotros. exactamente que quedara escrito. Y de verdad, eh, Dios estaba completamente seguro, pero a veces Él nos pone esas pruebas para ver cuál va a ser nuestra actitud en esas pruebas. Y vemos que en Abraham simplemente estaba Dios, Dios y que Dios iba por encima de su hijo. Yo creo que Y de ahí la importancia, ¿no? Porque muchas veces esas promesas son tan grandes o simplemente son tan anheladas que, como decís vos, logran ocupar un lugar en nuestro corazón aún por encima del Señor y eso ya es idolatría, eso ya es exactamente, pecado. Entonces, por eso quizá el Señor a veces permite que pasen tantas cosas en el camino al cumplimiento o que pasen tantas cosas con la promesa, caminando con la promesa, para saber qué hay en nuestro corazón. Volvemos a lo que siempre hemos dicho, el propósito de Dios en medio de las circunstancias es casi siempre para saber qué hay en nuestro corazón, porque Él quiere trabajar en nosotros, o sea, Él no se enfoca tanto ni le agrada tanto el concedernos cosas, sino perfeccionarnos, porque el objetivo no es llenarnos de cosas, sino perfeccionarnos a nosotros. Entonces, ese fue un momento que utilizó el Señor en la vida de Abraham para saber qué había en el corazón, porque Abraham lo amaba, imagínate, cómo no. y, Pero, dime. sí, y hay otra cosa que me impresiona en este caso, y lo he oído también de pastores, ¿no? Que esto era algo entre Dios y Abraham. Sí, Y lo que es entre usted y Dios, no cabe papá, no cabe mamá, no cabe hermanos, no cabe nadie. Entonces, Abraham se lo reserva. Abraham no le dice a Sara, porque quizás ella le iba a impedir. claro, Ella podría ser, o sea, yo pienso, la Biblia no dice si sí le dijo o no le dijo, pero para mí yo creo que no le dijo porque si no esta mujer hubiera hecho hasta lo imposible de esconderlo, de sacarlo, de, de vestirlo de una manera que Abraham no lo hacer cualquier cosa. exactamente cualquier cosa pudiera haber hecho esta mujer. Entonces iba a impedir eso que estaba sucediendo entre Abraham y Dios. Y hay muchas cosas que Ese, tenemos que reservarnos porque solo nos compete a sí, Dios y a mí y no lo van a entender porque quien está siendo preparado para lo extraordinario es usted y su papá y su mamá no lo va a entender. Y así se lo quiera comentar con su hermano, con su hermana, van a decir está loco. ¿Por qué? Porque no sí, entiende. Es usted y Dios. Y es a usted a la que Dios la va a usar en lo extraordinario. Y quien no y ahí está es, metido
en el cuento de lo extraordinario, solo entiende lo ordinario. Exacto. No, y digo que lo que iba a decir era que ahí es donde se hace más fuerte el trato de Dios con el individuo que recibió la promesa, porque Sí, porque el entorno no le ayuda. no, Es algo como y decís va, vos, entre Dios y él. y va a ser un momento que usted se va a sentir solo, va a Claro que sí. sentir la soledad, o sea, su compañía va a ser la soledad, por decirlo así, humanamente, ¿no? Y pueda que en esos momentos sienta que hasta Dios se olvidó de usted, porque usted dice, bueno, pero si Dios sigue conmigo, ¿por qué me pide esto? ¿Por qué Él me trata de esta manera? ¿O por qué, sí? ¿Por qué no me manda Sí, por lo menos a alguien que me fortalezca? sí. O bueno, no sé, pero es que es usted y Dios y no cabe nadie más, entonces usted se va a sentir solo en el proceso. A Yo la creo que viene a mi mente, espera de la... me gustó muchísimo esa frase, entre Dios y Abraham, no cabía más nadie. Yo creo No que cabe camino a nadie. Abraham al monte donde tenía que hacer el sacrificio, pensaba, ¿no? En voy a perder lo que más amo, pero al mismo tiempo, si Dios lo prometió, me iba a dar una descendencia, quizás levante otro. Eh, Cuando él se sentía solo, volvemos a lo que se sentía solo porque el proceso era solamente Dios y él. Dios es consciente, Dios sabe qué sentimos, qué nos pasa. Yo creo que la confusión, la angustia, la presión, el entorno, el cual en ese momentico estaba dentro de Abraham era muy fuerte. Yo creo que solamente lo entiende una persona cuando es tratada en lo extraordinario. Solamente Cuando una estaba persona por encima. en el proceso de Dios a llevarlo a algo extraordinario entiende por qué sentía Abraham en ese camino a sacrificar eso que él amaba. Claro, así es. Y, y hay momentos que es preferible callar, porque en vez de usted escuchar una palabra de aliento, va a escuchar algo que la hiere, Ujú. va a sentir usted decepción. Entonces es preferible callar y decirle a Dios, ayúdame a sacrificar eso que usted me pide, No es fácil. ayúdame a sacrificar eso que usted me pide. La enseñanza de Abraham en esta historia es que no es fácil, No, que no es humanamente, fácil, no es fácil, no. volvemos a lo mismo, no es Yo creo fácil, la que exigencia de Dios. y póngase de pronto usted a pensar, usted que es papá, usted que es mamá, si Dios le pidiera a su hijo, ¿usted sería capaz de darlo en sacrificio? Porque es que si, o sea, si Dios se lo estuviera pidiendo de pronto de la manera como lo entregó Ana, ¿cierto? Que lo entregó al servicio de Dios, que de pronto lo Sí, dejó y que eh, fue duro, fue duro porque uno como mamá no quiere dejar sus hijos, pero, o como papá no quiere dejar sus hijos, pero era algo que ella le había prometido a Dios, pero en esto era matar a su hijo, matar. era en sacrificio, o sea, es que ni siquiera era que otro lo matara, que duele, ahora Sí, esto era matar a su mismo hijo, lo que él estaba viviendo no era nada fácil, así como el momento que usted puede estar viviendo no es nada fácil, eh, pero Dios es soberano, Dios sabe por qué lo permite y Dios lo va a ayudar. amén. Quería llegar a ese punto para versículos más adelante dice que llegando, cuando ya Abraham veía el monte donde tenía que hacer el sacrificio, se despide a los siervos y les dice, espérenme aquí, yo subo con mi hijo, hacemos sacrificio y bajamos. Él se tuvo que despojar de lo que podía intervenir, lo que podía estorbar el cumplimiento, la obediencia que él tenía. Era él y Dios, nadie sabía qué iba a hacer. Pero en ese punto de que decías, el de dejar a un lado nuestra posición, porque decimos es que estamos sufriendo y muchas veces nos victimizamos en el proceso. El proceso es fuerte, el proceso es muy duro,
Sí, claro que es así. Si no fuese así, no tendría sentido. Pero me gustó mucho eso porque él suelta y dice que cuando él llega al monte, llega solamente él, que es Abraham, el quien había recibido la promesa, llega a la promesa, que es Isaac, y lleva leña, o sea, lleva todos los preparativos para realizarla. O sea que ahí había tomado una determinación, dejo a un lado mis emociones, dejo a un lado mi sufrimiento, dejo a un lado mi situación, mi victimización, y voy simplemente a obedecer a Dios. Voy a obedecer a Dios. Y me gusta mucho porque dice que cuando sube al monte, están ellos dos. Y dice que sube al monte y prepara un altar. Ay, ese Sí. altar que habla de comunión. Yo creo que si usted ha sido escogido para algo extraordinario, eh, o a todos los que Dios nos ha dado una promesa, para ese cumplimiento nosotros tenemos que subir al monte. A la presencia de Dios. Tenemos que ¿Dónde subir al está? monte con esfuerzo, con luchas, con momentos en el que de pronto usted quisiera devolver, porque la presencia de Dios es lo más hermoso, pero cuando usted va subiendo al monte, usted a veces va a sentir cansancio, eh, usted va a sentir los ataques del enemigo más fuertes, pero no por Sí, eso no tenemos que dejar de subir al monte. Es subir a la presencia de Dios, es tener un encuentro con Dios y es allí descargarnos con Dios y contarle las cosas, contarle cómo nos sentimos. Recibí una promesa, pero de esa promesa lo único que veo es prueba, prueba por aquí, amén. prueba por allá, dificultad. Señor, voy aquí casi que no puedo. Hay momentos que de pronto tengo que subir al monte, como lo decíamos hacer en la vez pasada. Quizás tengo que subir al monte solo con lágrimas. Quizás no hay palabras. Eh, Quizás lo único que le digo es, Señor, tenga misericordia. Voy subiendo al monte, voy, no sé de qué manera vaya usted subiendo al monte. Eh, Quizás pensando, tengo que sacrificar esto, tengo que entregarle esto eh, a Dios y cómo lo voy a hacer y qué pasará, pero Dios nos manda a seguir subiendo al monte, Amén. a seguir subiendo al monte, así no sintamos fuerzas, porque de verdad que a veces en ese momento de esa promesa y que se hace larga y que no veo cuándo y voy subiendo y subiendo y subiendo, pero también me voy cansando. Eh, no sé cómo seguir, pero si Dios le prometió algo, Dios lo va a cumplir. No desmaye, siga subiendo, siga teniendo experiencias con Dios, siga entregándole eso que Dios quiere que le entregue, dispóngase, suéltese en las manos de Dios, que cuando usted llegue al monte, eh, ya Dios va a orar, ya Dios hizo. Porque eso fue lo que Amén. sucedió, ¿cierto? Él iba al monte, pero yo creo que veía, cuando se iba acercando, iba teniendo como nerviositos, por decirlo así, o yo no sé qué pasaría por la mente de este hombre, o si de verdad este hombre confiaba plenamente, completamente en Dios, si de pronto eso que le dijo a su hijo le salió allá de lo más profundo de su corazón, de verdad creyéndole, Dios se proveerá de cordero, o, Amén. o no sé qué iría pensando él, y no sé qué iba pensando usted, que voy pensando yo, yo sí sé que voy pensando yo, pero yo no sé qué va pensando usted. eh, y, y en esa larga trayectoria,
simplemente dígale, Señor, sé que tú eres soberano Amén. y que esa promesa, con tu ayuda, yo voy a permitir que se cumpla, aunque me duela, aunque sienta que no puedo más, con tu ayuda la voy a hacer realidad en mi vida. Y yo creo que no hay algo más hermoso que a pesar de las luchas, que a pesar de las pruebas, usted vea realizado eso que Dios le prometió. Eh, Me gusta mucho un salmo de David que, que él le dice a Dios, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Eh, y no es que él no hubiera tenido luchas y pruebas y no se hubiera sentido morir y mejor dicho, yo creo que todos sabemos la historia de David. Yo creo que David murió, vivió, volvió y murió, volvió y vivió en medio en De medio los de esos procesos. momentos, exacto. Eh, Culminar nuestros días, así nos falte poco o mucho, diciéndole a Dios, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. No ha sido Amén. fácil de pronto usted retroceder y ver, Dios me prometió esto, pero hoy lo estoy viendo realidad. No ha sido con mis propias fuerzas, han sido con las fuerzas de Dios. Y yo creo que cuando nosotros vemos, uy, yo de verdad en este momento aquí sentí morir, pero mire, no morí, pero sigo Amén. vivo, pero sigo en pie. O sea, eso es lo más hermoso, poder uno retroceder y decir de verdad, no fueron mis fuerzas, sino las de Dios. Y, y yo creo que así se veía Abraham después, ¿no? Amén. Quiero resaltar, antes de esa culminación, quiero resaltar una partecita cuando él va camino, cuando ya emprende el camino, ellos dos, Abraham e Isaac, al monte, llegan al monte, y le pregunta a Isaac, ¿dónde está dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cómo se sentiría Abraham? ¿Cómo se sentiría Abraham? Pero vemos que él estaba aferrado. El Señor le había hecho una promesa y él estaba aferrado a su promesa. Él dijo, yo no, algo Dios hará. Porque él Él le llevaba dice, esa Dios promesa proveerá. ahí abrazada. Exacto, Dios proveerá. Es lo que le dice e Isaac, bueno, tiene calma y camina con su padre, es su padre y él sabía que mientras estaba con el papá estaba seguro. Él no sabía lo que estaba pasando, pero la afirmación de Abraham es Dios proveerá. Y vemos que cuando él llega al monte y entra a la presencia de Dios y prepara todo para el sacrificio, hay determinación en el alma, el sacrificio, pone a su promesa lo que más amaba en el altar y dice que lo ata y se dispone. A mí me parece que ese es un punto cumbre porque, como decís vos, mientras subía él pensaba, algo puede pasar antes, pero llegó un momento donde no había pasado nada. Él esperaba encontrarse un cordero, él esperaba que el Señor cambiara de opinión en el camino, él podía haber estado esperando muchas cosas, pero ninguna de estas pasó. Ninguna de las cosas que él pensó y que consideró llegaron a cumplirse. De tal manera que él se encuentra en el minuto cero, donde simplemente tiene que obedecer. Él se encuentra en un punto donde es o vida o muerte, o es cumplimiento, obediencia a Dios, o es su corazón y sus emociones. Pero él se aferra a que tiene que él obedece a Dios y que el Señor hará algo, y por eso es que toma el cuchillo y se dispone a, 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 pues a disponer de la vida de su hijo. Y dice que cuando lo va a hacer, ahí es donde interviene. A mí me llama muchísimo la atención esto, porque todas las esperanzas que él tenía en el camino de que pasara algo, abortaron, ninguna dio resultado. Y nosotros Porque muchas veces esperamos que de alguna manera el Señor lo haga. Entonces esperamos que venga solución de aquí, esperamos que venga solución de acá, esperamos ver resultados de un lado y del otro. Y el Señor siempre tiene algo mayor en mente, quiere glorificarse de una manera diferente. Este pedacito me toca mucho porque muchas veces camino a esa promesa, como no vemos nada.
como nadie entiende, como nadie comprende, como no visualizamos ni un poquito, como decíamos en el envío anterior, como estamos en ese -1, decimos, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero si yo espero por aquí, espero solución de parte tuya de alguna de otra manera y no la veo, ¿dónde está tu respuesta? Y yo creo que en ese punto estaba Abraham, pero no apareció respuesta de ninguna de las maneras en las que él estaba esperando. Y la intervención de Dios vino en el -0. Había una frase que leía en el estudio y decía, en el minuto, en el momento donde esa promesa pensaba que moría, fue en el momento donde dio vida, donde tomó vida. ¿Por qué? Porque cuando él dijo hasta aquí llegué y ya no pasó nada, fue cuando el Señor se manifiesta y con el ángel le dice, Abraham, no toques a tu hijo, ahora conozco que hay en tu corazón, ahora conozco que hay temor, ahora conozco al ver que accionaste en obediencia aún con lo que más amaba, con los que más amabas, ahora sé realmente qué hay en tu corazón. Y yo creo que a mí personalmente me toca mucho esto, porque muchas veces, como te decía, uno espera soluciones de la derecha, de izquierda, respiro y liberación, pronunciamos, y no pasa nada. Y se cansa el alma de esperar, se Porque, debilita como que el espíritu. porque los pensamientos de Él son más altos que los de nosotros. Y nosotros queremos que Dios actúe como yo pienso. Y si Dios no actúa como yo pienso, entonces no lo va a hacer. Y si Dios no actúa en el Exacto, momento que yo pienso, Dios no lo va a hacer. Pero es que Dios se mueve. Y a eso va lo extraordinario, ¿no? A eso va así, lo sobrenatural. A que no es cuando usted piensa, no es ni en su sí, momento, ni como usted lo cree, ni como usted se lo ha imaginado. amén. Simplemente es como Dios quiere obrar y por eso ni siquiera le permite que usted piense de qué manera va a obrar Él. Pero nosotros nos aferramos y es que si Dios no hace, y es que si Dios no hace así, entonces ¿cómo lo va a hacer? Entonces creo que no lo va a hacer. Empieza la duda, porque tenemos para llegar a aferrarnos a esa promesa, tenemos que entender que Dios va mucho más alto que nosotros, mucho más, o sea, que el obrar de Dios es más allá de lo que nosotros podamos pensar y que es completamente sobrenatural. Tus pensamientos son mayores y yo creo que esa es la evidencia. Y me gusta pensar, me gusta esa imagen. Pero, La manifestación de Dios en lo que nosotros no comprendemos, en lo que pero ¿sabes? no Creo que, visualizamos. yo creo que esa era la fe de Abraham, creo no, estoy segura. Abraham en ningún momento dudó. Amén. Abraham en ningún momento dudó. Yo creo que conocía completamente quién era Dios. Y ese es el problema, que nosotros entramos en esos procesos es para conocer completamente quién es Dios. Tienes Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios no obra a mi manera, que Dios no lo hace en mi tiempo, ahí es cuando la fe se fortalece más. Y yo digo, Amén. bueno, no veo nada, bueno, no va a obrar de la manera que yo pienso, no va a actuar de la manera que yo Y yo pienso espero. que lo va a hacer, no va a ser en mi tiempo, entonces, Señor, simplemente me entrego toda, le doy todo, todo, todo y ya, obra como usted quiere. Y yo creo que Aceptar la eso es soberanía de Dios. exactamente, por eso digo, muchos decimos de que Dios es soberano, pero cuando estamos en una circunstancia, en un momento difícil, olvidamos esa palabra o olvidamos el peso o lo que abarca la soberanía de Dios. Amén. Y yo creo que Bueno, aquí es conocer a Dios. Eso tiene que uno conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. ¿Cómo lo conocemos? Lo que decíamos, subir al monte. Subir al monte es estar en la presencia de Él, es eh, entregarle todo a Dios y decirle, Señor, tú eres soberano. Es comunión con Dios, es una relación íntima con Dios. cercano. Y esto era lo que tenía este hombre. No sé,
si es el que se registra como el hombre de altar, no lo estoy segura, pero si no es él, hizo muchos altares también para Dios, o sea, había una relación y unas ganas de Dios en este hombre y, y una creencia y dependencia totalmente de Dios, porque él no dudó sin ver la promesa, vio la promesa, pero Sí. Dios se la pidió y ahora no duda y dice pues Dios se proveerá de cordero y ya. Es ese pedacito. Mira que ya te iba a decir eso. Él en el camino le dice a Isaac, Dios proveerá. Y vemos que en el momento de la intervención, cuando el Señor le dice, no toques a tu hijo, dice que él alza los ojos y mira un cordero. Yo me ponía a pensar de parte de Isaac, al ver que la palabra que su papá le había hablado en fe se cumplió. Dios va a proveer. Entonces, también el testimonio a las personas que están a nuestro alrededor cuando llega el momento del cumplimiento de esa palabra, que lo que esperamos, que en lo que insistimos, que en lo que nos aferramos, dio resultado. No por nosotros, sino porque pusimos esa fe en el Señor, pusimos esa confianza en el Señor y el Señor dijo, bueno, voy a proveer porque cumplió conmigo, porque como decíamos al principio, le fue contado por justicia. Entonces, el testimonio que pudo ver Isaac de un padre que conocía a Dios, que confiaba ciegamente en Dios, que esperaba en Dios. Y yo creo que ese es muchas veces lo que el Señor quiere, que nosotros seamos tal vez de bendición para otros que nos miren y digan, mire, pero esta persona permaneció, esta persona esperó. Por más de que no entendieran el proceso por lo que estamos pasando, pero al ver el resultado, decir, esta persona estaba encaminada a esto, a vivir esto, porque el Señor lo tenía con este propósito específico. Pero ya para finalizar, tengo varias conclusiones aquí y una de ellas, la primera por la que quiero empezar, es que dice, Dios nos prueba muchas veces con eso que tanto amamos, para saber si Él sigue teniendo el primer lugar en nuestro corazón. Amén. Así es. Y Dios, Dios nunca fue indiferente con el padecimiento de Abraham y Sara ante la petición de su sacrificio. Él nunca fue indiferente al proceso de ellos anterior a la espera, él nunca fue indiferente al sufrimiento que le estaba causando en su corazón, pero él quería saber qué había en el corazón de Abraham. Él quería saber si, como decíamos en la conclusión anterior, si él seguía ocupando el primer lugar en su corazón. y Dios quiere saber eso de usted y de mí. Siempre. O, o si usted está más aferrada a la promesa que a Dios. Amén. Te amamos Es más la como, promesa. es como dicho en otras palabras, o usted ama más la promesa, o sea, de pronto usted ama más ver cumplido de que Dios se glorifique en usted o que Dios haga milagros o que pues yo no sé cuál sea la promesa que Dios le haya dado y de pronto usted está amando más esa promesa que al mismo Dios, que al mismo que le Amén. ha prometido. Entonces, eso tiene que ser quitado. Y Dios le dice, Amén. sacrifícala, o sea, no, sobre mí no pasa nadie, o sobre mi amor no pasa nadie. Yo no sé qué es eso que hay allá en su corazón que usted está amando más que a Dios, pero Dios hoy le dice, tiene que ser quitado eso. Amén. Dice, Dios nos hace promesas grandes y luego nos lleva al desierto para que le conozcamos. Sí, porque era el mismo tema que hablábamos la vez pasada. Eh, nosotros podemos decir, ay, tan bonito que Dios me habló, nos podemos emocionar, nos podemos de todo, pero Dios tiene que matar como esas emociones, por decirlo así, Amén. porque eso no funciona por emociones. Amén. Entonces, eh, Dios eh, tiene que pasarnos ahí por el proceso para que nosotros le conozcamos más, para que nosotros nos aferremos, para que nosotros confiemos, tengamos fe y,
Y si es para algo extraordinario, pues tener que vivir más allá de la fe, más allá de la fe, Amén. más allá de lo que usted ve, más allá de lo que usted pueda sentir, más allá de lo que usted le puedan decir. Eh, y saben que hablando de lo extraordinario, mmm, no cabe en mí quizás qué más sufrimientos habrá, porque para ver eso extraordinario hay un sacrificio, hay un proceso que pasar y ese proceso también se hace extraordinario. Es quedar sin trabajo, pueda que sea quedar sin trabajo, pero usted comer, es Sí, quedar sin trabajo, pero usted vestirse, es quedar sin trabajo, pero usted saber que Dios no la va a desamparar, que hoy quede sin trabajo, pero mañana Dios proveerá, Dios amén. proveerá comida, quizás Dios no proveerá trabajo, porque eso es lo extraordinario, es que usted le digan, Dios nos guarde a todos, o bueno, me meto yo en esto, que a mí me digan que el Señor me guarde de esto, pero que a mí me digan, tiene una enfermedad que no tiene cura, mortal, en tanto tiempo va a morir, pero eso sobrenatural que Dios va a hacer es que esa enfermedad a veces ni se va a quitar, pero ni va a avanzar, no va a Sí, avanzar. Entonces, eh, eso es lo extraordinario de Dios. Y Dios a veces va a tener que tocar todas sus áreas y usted va a decir, pero ¿por qué todas a la vez? sí, Pero porque, pero porque desde mucho tiempo en estas, eh, pero Dios tiene para glorificarse en eso extraordinario. Todos, todo mundo lo verá, todo, todo mundo lo notará y va a decir, yo sé que esta persona no tenía trabajo, yo sé que esta persona estaba enferma, yo sé que esta persona, bueno, no sé, muchas cosas, pero mire cómo Dios hace con esa persona, pero mire Dios cómo obra con esa persona, pero mire Dios cómo la usa, pero mire Dios cómo la respalda, pero mire Dios cómo no la deja. sí. No entiendo qué pasa con esa muchacha que vuelvo y le digo, no tiene trabajo, pero de pronto vive en una casa lujosa, no tiene trabajo, pero la veo en la convención, Amén. porque es un Dios que provee y tenemos que conocer ese Dios que provee. Y de esto se trata lo extraordinario. Sí, es para, Dios va a obrar en algo extraordinario, pero su vida también tiene que ser extraordinaria. Y suena muy bonito lo extraordinario, pero como les digo, va Hermoso. más allá de la fe, va más allá de la fe. Es un Va, extra, es dar un extra de uno mismo, es un extra en exigirse búsqueda de Dios, pero también exigirse en fe, exigirse en sacrificio, exigirse en obediencia. Ese extra, eso que lo hace especial y que la promesa se oiga más bonita, el peso de esa promesa está ligada a sacrificios, está ligada al dolor, está ligada a las lágrimas, está ligada a tiempos de espera, está ligada a ver lo imposible. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste de la enfermedad, porque el Señor a veces permite eso, te da una promesa de sanarte, pero la enfermedad ciertamente no se desaparece, pero tampoco avanza. Y vos ves exactamente, cómo estás en agonía, en un punto crítico, Señor, pero me prometes que lo vas a hacer, pero estoy aquí que no avanza, no hace nada, no pasa nada. Y a veces el exactamente. propósito de Dios, Perdón, amiga, pero se sabe cómo es mi memoria y si no lo digo, de, eh, ya se me olvidó. santo, No, creo que uno, digamos, puede uno ir al médico
y el problema está ahí. En los resultados está, pero en su cuerpo usted no lo siente. Eso es vivir algo extraordinario. Eh, es que el médico le diga, no, eso sigue ahí, pero tan raro, no ha avanzado, tan raro y usted No ha no pasado siente nada. nada. No, no siento nada. ¿Por qué? Porque estoy viviendo algo extraordinario. O sea, por eso digo, va más allá de la fe. El Va más, instrumento para lo extraordinario entonces es la fe. El ¿cómo? camino, el instrumento para lo extraordinario es la fe, el foco, el camino, el centro. Todo consiste en eso. En la fe, sí. Mira que En, viene a alguien mi dijo, mente cuando el Señor, cuando Pedro ve al Señor y le dice que quiere caminar sobre las aguas. Era algo extraordinario. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Pero el Señor le dice, ven, camina. Y vemos que Pedro, mientras tuvo su enfoque y su mirada en Jesús, caminó. Pero cuando él empieza a ver las circunstancias, se empieza a hundir. Pero el Señor, la reprensión del Señor es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pasó? ¿Por qué quitó la mirada de mí? ¿Su fe, dónde quedó su fe? Entonces él no pudo seguir caminando, viviendo, experimentando lo extraordinario porque porque perdió la fe, por las olas, por el entorno, entonces de ahí la importancia de permanecer en fe, aunque pase lo que pase, que no es fácil, volvemos a lo mismo. Lo y que no se extraordinario no sabe el es fácil. tiempo, y que no se sabe el Exacto. tiempo. Quizás El para tiempo del Pedro, cumplimiento, sí señora. exacto, quizás para Pedro estaba viendo cuál era su culminación, Sí, pero de aquí a allá de pronto era cerca y le falló la fe. Y amén. quizás se no sabe el tiempo de su culminación, pero que su fe no falle. Y Y cuando se alarguen esos tiempos, yo digo, que el yo Señor digo, nos ayude. yo digo muchos de pronto hablamos mal de Pedro, ¿cierto? No, pero tenía fe, vaya usted camine sobre el mar a ver si se atreve solo por un poquito de fe. O sea, tenía poquita, pero o sea, el problema es que perdió su enfoque. Y a veces Sí, perdemos el enfoque. Y sabe que el enfoque se pierde en el proceso. sí, claro. Cuando nosotros vemos más grande el proceso que Dios, porque eso le pasó a Pedro. Entonces, cuando usted ve el proceso más grande que Dios, perdió el enfoque. Cuando, cuando usted dice y se aferra a que es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, perdió el enfoque. Porque sí, humanamente es difícil, pero Claro. sobre esa dificultad está Dios y esa es la actitud a la que Dios quiere que lleguemos. Y dirá mucho, y sí suena muy bonito, y quizás la hermana Sandra nunca tiene esos momentos. Yo también he sido procesada, yo sigo en proceso, y si lo digo es porque a veces esa palabra habla para mí. A veces no, sino que siempre la palabra tiene que hablar más para mí. Y, y a veces perdemos el enfoque en medio del proceso por estar pensando en el proceso y que es difícil y que cuánto tiempo y hasta cuándo, Señor. Y el Señor lo que quiere es que lo veamos a Él y que digamos, sí, es difícil el proceso, sí, es difícil la circunstancia, el momento, no sé, pero yo tengo un Dios más grande que eso. Y cuando nosotros empezamos a enfocarnos más más en Dios que en el proceso, eh, Dios obra más rápido. Se hace más llevadera. Llegamos más rápido. Se hace, y sí, usted no se cansa ni se agota tanto como cuando usted se cansa y se agota por estar viendo lo difícil y el proceso y el proceso y el proceso y solo veo el proceso. Entonces, cuando usted se enfoca más en Dios, a pesar del proceso, Dios obra. Amén. Mira, esta historia nos muestra, nos habla de un Dios de grandes promesas, misericordioso,
un Dios compasivo, un Dios fiel, un Dios soberano, pero me gusta mucho la última palabra, un Dios cercano, porque todo el proceso que pasó Abraham, en ningún momento Dios le cayó encima, la discriminó, le peleó, ¿no? Él estaba ahí, él lo acompañó, él estuvo con él lo guió, él le dio la fuerza quizá que necesitaba para tomar esta determinación. Entonces es un Dios cercano, es un Dios que le encanta hacer promesas grandes, que nos acompaña en el proceso, que nos pone desafíos, pero que nos lleva de la mano para pasar esos desafíos y al final nos lleva al cumplimiento de esas promesas extraordinarias. Y es Entonces, que para si Dios le prometió algo a usted, si Dios sabe lo difícil, la dificultad que va a tener que pasar, Dios a usted sabe por qué le está capacitando, sabe por qué le sí, está pasando por ahí. Entonces, ¿por qué debemos quejarnos? Pero sí, mucho tiempo, muchas veces sale la queja, porque no entendemos un Dios soberano, volvemos a decir, porque no entendemos un Dios soberano, la soberanía de Dios. Sí. la soberanía de Dios exactamente. Entonces, entendamos en esta noche que Dios es soberano, que Dios sabe el dolor que está pasando, Dios sabe la dificultad que está pasando, pero sabe por qué depositó en eso y esa promesa en usted. Es porque usted es una Amén. mujer valiente, es porque usted es un hombre valiente y se lo vuelvo a repetir, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos espera? Quizás en estos últimos tiempos va a ser más difícil los procesos, van a empezar a vivir momentos o vamos a empezar a vivir momentos o circunstancias más adversas, pero el Señor hoy dice, no quite la mirada de mí, porque yo estoy Amén. ahí. Eh, no quite la mirada de mí porque yo soy el que prometo, pero también el que capacito y el que ayudo en medio de esa capacitación, porque esos procesos es la capacitación que Dios nos está Amén. eh, llevando o haciendo, ¿cierto? Entonces, de pronto se siente sin fuerzas, se siente cansado, eh, no sé cómo más se sienta, pero no quite el enfoque, no quite la mirada. Si Dios le prometió, Dios lo va a cumplir, aunque usted no vea nada. Hasta en verso me salió. Pero de Amén. verdad, pero de verdad, si Dios le prometió algo, sabe que usted lo va a llevar a cabo, que es con Amén. usted el plan, que lo va a cumplir, que usted es un hombre fuerte, que usted es una mujer fuerte en Dios y que va a llevar a cabo ese plan, por más difícil que sea, por más duro que sea, Dios la capacitó, Dios le dio el valor y Dios le va a dar la fuerza para seguir y para que venga lo que venga, usted esté aferrado a Dios y a Amén. su promesa. Amén. Termino diciendo que Dios es un Dios de promesas, pero también es un Dios que cumple, un Dios fiel que cumple todas las promesas que hace. Creo Y que que nos para exige, despedir, y que nos exige. amén, para despedir este tema me gustaría que hicieras una oración por todas las personas que vieron, por todas las personas que les llegó este mensaje, que es un mensaje especial en la noche de hoy, que hagamos una corta oración para agradecer primero a Dios por su palabra, pero también para pedirle al Señor ayuda, porque pasar por un proceso de estos no es fácil. Amén. Entonces, hagamos una corta oración, hermana Sandra, guíanos. Y pues también quizás ese proceso que está viviendo es duro. Y aquí es donde debemos pedirle ayuda a Dios porque pasamos uno y lo vemos durísimo.
pero viene a veces otro más fuerte. Sí, señora. Más fuerte porque yo creo que no terminamos de ser procesados o terminamos de ser procesados el día que partamos a la eternidad con Dios, Amén. porque siempre vamos a aprender y siempre necesitamos aprender. Entonces quizás usted diga, no son palabras de aliento, hermana Sandra. No, es que la verdad, la palabra de aliento es que en medio de, de, de la prueba, de la dificultad está Dios. Pero aquí lo real es que no dejamos de ser procesados. Amén. Salimos de una y ya viene la otra prueba. Si más fácil o más difícil, no la sé, pero aferrémonos a Dios y que Él sea nuestro enfoque y que no nos perdamos en medio del proceso. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Yo te doy muchas gracias por el privilegio que me has dado de estar en este hermoso programa. Gracias porque he aprendido de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos están viendo, oyendo, Señor amado. Permite que esto sea de bendición, esta palabra para cada uno sea el proceso. Yo no sé cuál sea la dificultad, Señor amado, yo no sé cuál sea esa promesa que tú le has dado a cada persona, Señor amado, pero quizás no ve nada, quizás se siente solo, quizás siente que tú le has dejado en el proceso, quizás ha muerto, ha resucitado nuevamente y va sin fuerzas, pero en esta hora yo te pido fuerzas. En esta hora yo te pido que seas tú obrando, Señor amado, solo de ti proviene nuestra ayuda. Espíritu Santo, seas tú consolando las vidas, seas tú ayudando, levantando, dando fuerzas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos para no perder el enfoque, para sacar lo que no te agrada de nuestras vidas, para entender que tú eres soberano y que tú eres más grande que el problema, que tú eres más grande que la dificultad. Señor, y especialmente en esta noche yo quiero pedirte por la hermana Diana, Señor amado, ayúdala en medio del proceso, ayúdala para que ella te vea obrar en lo extraordinario, pero también ayúdala porque sé que no es nada fácil, Señor. Síguele dando experiencias contigo, síguele motivando, Señor, síguele ayudando en este proyecto, Señor amado. Que esta página sea de bendición, que seas tú dándole cada día los temas, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que ella se deje usar por ti. Cumple tu propósito en ella, Señor amado. Cumple tu propósito en ella, te lo pido, Señor. Y así en cada uno de nosotros, que podamos tener esa fe, que podamos creer como creyó Abraham en ti, Señor amado, aun cuando no vemos nada, aun cuando vemos todo lo contrario, podamos creer que tú eres un Dios soberano y que tú eres un Dios que provee y que hace todo como tú quieres, Señor amado. Ayúdanos a despojarnos de esa humanidad y a poder entender que tus planes y tus propósitos y tus pensamientos van por encima de los nuestros. Ayúdanos para no querer que las cosas se den como nosotros queramos, sino que nos podamos soltar y entender que tú obras como tú quieres y que todo lo que tú haces es perfecto. Ayúdanos para no perdernos en medio del proceso, sino que nuestro enfoque seas tú, Señor amado. Muchas gracias te doy. Amén y amén. Amén. Una bendición poder haber podido hablar de este tema tan importante. Quiero antes de terminar saludar a todos los hermanos que se conectaron. Por aquí tengo unos comentarios del hermano Miguel Gutiérrez en Villavicencio. Dice, para Dios hacer lo imposible, nosotros hacemos lo posible.
para Él hacer lo divino, hacemos lo humano. Para Él hacer lo extraordinario y sobrenatural, debemos hacer lo natural. Muy acertado el hermano Miguel. También nos saluda la hermana Alison, la hermana Luisa Bustos, desde el Casanar, el hermano Josué desde Cúcuta, el hermano Isaac desde San Andrés, el hermano Narem, el hermano Silvio, el hermano Olivo Silva, el pastor, Dios le bendiga, pastor. Un saludo para Cúcuta. La hermana Darly, el hermano Esteban. Saluda a la hermana Edith desde el Perú, hermana, Dios le bendiga, un saludo muy especial. Estos eventos, este programa lo estamos llevando a cabo los días miércoles de 8 a 9 de la noche. Esperamos que sea de bendición para cada una de sus vidas. Les recuerdo que vamos a tener un nuevo segmento los días viernes. La idea es estar muy pendiente de qué se va a tratar. Va a ser muy diferente este espacio, pero sabemos que va a ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Les damos el agradecimiento a la hermana Sandra por habernos acompañado, quizá más adelante con otro tema también la tengamos de nuevo por aquí. Le damos a todos las gracias por haberse conectado, por hacer parte de este programa Experiencias con Dios. Y esperamos entonces verlos en un nuevo programa dentro de 8 días con la ayuda de Dios con un nuevo tema, pero para ser bendecidos por el Señor. Saludamos a todos a mi máster que estuvo hoy, la hermana Alison, detrás de cámaras. Ella ha estado ahí pendiente. Un saludo muy especial para ella. Y nos despedimos dándole las gracias primeramente al Señor, pero también a todos ustedes por haberse conectado. Listo. Dios les bendiga a todos y nos despedimos, hermana Sandra. Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad, en otra ocasión. Dios les bendiga a todos. Amén.